Hola nuevamente a todas y todos. Estamos entonces resumiendo la clase número 2 de técnicas de estampado e impresión. Esta clase profundizamos más sobre el mundo de la impresión y del grabado, donde vimos los principales tipos de los ejemplos que ustedes mismos fotografiaron sobre los objetos impresos en nuestro entorno cotidiano. Entonces, varios de los objetos que ustedes me mostraron eran impresos mediante la impresión digital, que esta puede ser por inyección de tinta, como la foto que está en la parte superior de la diapositiva. Eso claramente cambia sus escalas, puede ser una impresora más de casa o puede ser estas impresiones digitales de gran formato, de alta calidad, etc. También existen las impresoras láser que funcionan con tóner de tinta, pero ambas son tipos de impresión digital. La impresión de offset funciona para un nivel mucho más industrial. Por ejemplo, el periódico, las revistas, los papel, el diario, se imprime con este sistema offset que funciona también con las tintas, el código de tintas CMYK. ¿Qué significa CMYK? Son la primera letra de los nombres de las tintas: cian, magenta, amarillo de yellow y negro, que es la letra K de black. Tenemos también la flexografía, que es un polímero que está fotograbado, o sea, tengo un original que se imprime en una placa, en un papel transparente y que se enfrenta a este polímero, y este polímero, al tener contacto con cierta luz, generalmente es ultravioleta, se endurece. Y al endurecerse, lo que no tuvo contacto con la luz se remueve, queda más blando. Entonces nos genera este relieve y este bajo relieve. Esta técnica se usa también para imprimir generalmente en la industria a gran escala, y nos sirve para imprimir soportes un poco más complejos que imprimiríamos en offset, que generalmente usaríamos papel o cartones, papeles un poco más gruesos, pero con la flexografía me permite poder imprimir sobre otro tipo de soportes más inestables como bolsas, cartones u otros envases. Lo que tiene específico de la flexografía es que nos deja a veces un borde, como un sello, ¿no? Y esa es una manera fácil de identificar. El offset, una buena manera de identificarlo es cuando usamos un cuentahilos o una lupa y podemos ver los micropuntos de que está compuesta la imagen, porque los colores y las mezclas de colores se generan por la superposición de tramas y de puntos de cada capa de color, de cada capa cian, cada capa magenta, amarilla, negra, etc. Entonces, así podemos ir identificando esos impresos. Estos enlaces se los dejé para que ustedes puedan ver con profundidad cómo funciona cada una de estas técnicas, porque a veces es más complejo de explicar desde la pantalla. Entonces, esos enlaces ustedes pueden consultarlos. Pero más hablándoles sobre el grabado, hay distintas características que son fundamentales a la hora de hablar de esta técnica. Cuando hablamos de grabado, hablamos de una disciplina generalmente vinculada hacia el arte. Paralela es otra técnica más, así como existe la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía. Entonces el grabado es toda una disciplina que, de acuerdo a qué tipo de matriz yo voy trabajando, va cambiando el nombre de la técnica. Cuando hablamos de matriz, hablamos de este objeto, de esta placa, que me va a dar la base para que yo imprima todos mis otros originales múltiples, que le llamamos. Original múltiple porque eh, no es que la primera copia vaya a ser más original que la otra, sino toda la cantidad de
volúmenes que yo pueda sacar desde una misma matriz me genera un original. No es lo original la matriz, sino que cada una de esas estampas que yo pueda sacar desde allí me dan esa idea de original múltiple. La matriz es la que vemos en la imagen en el número 3. Entonces, en este caso sería una matriz de madera, por lo tanto sería la técnica de silografía. Y suceden distintas características que son particulares del grabado. Por ejemplo, el efecto de espejo. En la imagen podemos ver que la matriz está trabajada con este como sujeto inclinado un poco más hacia la izquierda, pero al estamparse en el número 7 pueden ver que está inclinado hacia la derecha. Entonces, el efecto espejo es una característica del grabado que nos va a acompañar en todas las técnicas. También, cuando nos referimos a la edición, es la capacidad del grabado como técnica para ser reproducido, lo que les decía del original múltiple. Más técnicamente, cuando hablamos de edición, hablamos de una serie, una cantidad de números de un impreso que tiene el mismo tipo de papel, la misma cantidad de tinta en ese grabado, la misma información de color, la misma disposición de la matriz en cuanto al papel. Esto quiere decir que los márgenes son iguales en cada uno. Lo más parecida, lo más idéntica, una impresión de otra. Eso es una edición. Y hoy muchos artistas trabajan con ediciones, otros deciden solamente hacer copias únicas, pero entendemos que si vamos a hacer grabados, generalmente vamos a imprimir más de una vez esa matriz para también sacarle más provecho. Entonces, la edición queda también como un ejemplo de una capacidad técnica de impresión que es bastante importante conseguir cuando en su propio desarrollo como ilustradores y como futuros grabadores, que ustedes sean capaces de poder sacar 5, 10, 15 copias idénticas, lo más parecida posible la una de la otra. Entonces, cuando hablamos de grabado, generalmente hablamos de una incisión o de una afección a una matriz. Entonces, esos son algunos de los principales características del grabado. También adentrándonos a los tipos de grabado, como les comentaba, cada matriz distinta me va a dar un nombre de una técnica distinta, pero hay tres grandes paradigmas, por decirlo así, de la impresión, ¿ya? Están separados por dónde se deposita la tinta. Entonces, cuando hablamos de relieve, la tinta se deposita, como dice la palabra, sobre lo que está en relieve de la matriz. Cuando hablamos de hueco, la tinta no se deposita en el relieve, por el contrario, se deposita en los surcos que yo voy haciendo de mi matriz. Y cuando hablamos del tipo de grabado plano o plano gráfico, hablamos de que no hay ni un relieve ni un hueco, sino pueden ser de dos tipos. Un bloqueo un bloqueo o una superficie que está adaptada para rechazar o recibir el agua y la grasa. Entonces, cuando hablamos de relieve, tenemos, por ejemplo, la silografía, que es el grabado en madera, la tampografía, que es todo el mundo de los sellos, y la linografía, que es el grabado en linóleo. Si se fijan en la imagen que está abajo de la columna del relieve, pueden ver que predomina este surco de la gubia. Me va generando el tipo de herramienta que yo voy usando, me va generando un tipo de incisión diferente. Aquí principalmente las gubias o cuchillos también se usan, tienen forma de U y tienen forma de B y me van sacando material. En este caso puede ser madera, puede ser linóleo o puede ser una goma para sellos. Entonces yo voy retirando ese material y me va generando un blanco, porque ese surco que yo hago, como queda en bajo relieve, al yo pasar mi rodillo de entintado, al poner
tinta sobre esa superficie, la línea que yo tallé, todo lo que yo dejé en bajo relieve me va a ser un blanco. Todo lo contrario pasa cuando yo hago la técnica del hueco, que puede ser la calcografía o grabado en metal, puede ser punta seca. La punta seca es pasar un material bien filudo, puntiagudo, sobre algún metal, una mica o incluso el Tetra Pak. El agua tinta o el agua fuerte, pero generalmente el grabado en hueco o calcografía se usa sobre metales. Aquí lo que se entinta es lo que está en el surco. Entonces, por medio de puede ser por acción directa, con mucha presión sobre una punta seca sobre metal, o mediante una mordida de un ácido, se me va generando esta línea muy delgada que luego recibe la tinta. Entonces, cuando yo hago grabado en hueco, entinto toda mi matriz y luego limpio la superficie para que solamente quede la tinta depositada en el hueco, en lo que yo dejé bajo. Entonces me generan impresiones con líneas negras bastante limpias, bastante claras y me permite harto trabajo de trama, ¿ya? Cuando hablamos del grabado planográfico, como les decía, no es que haya ni una arriba ni una abajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de serigrafía, hablamos de una malla que está bloqueada y que me permite o no me permite dejar pasar la tinta. Entonces no es que haya una arriba ni una abajo, ni tampoco una incisión, sino que un tamiz que está bloqueado o desbloqueado. Entonces así voy generando mi imagen. Cuando hacemos serigrafía, la forma de hacer las imágenes puede ser de distintos modos. Puede ser fotoserigrafía, puede ser con bloqueo directo, pero lo que tienen en común es que yo voy a bloquear ciertas zonas de la matriz y las que me queden, las que me permitan pasar la tinta son las que me van a generar la impresión. La imagen que vemos en la columna de plano gráfico es una litografía y si ustedes se fijan, es la técnica de grabado que más parecida tiene al dibujo. ¿Por qué esto? Porque, bueno, esto se inventó en el siglo XVIII y es una piedra. Más contemporáneamente se usan planchas de offset, pero comenzó siendo una piedra. Y esta piedra se prepara para que sea apta para recibir las aguas y los óleos. Eso quiere decir que es una piedra neutra que se va preparando en un momento, capta esta información, este diseño oleoso y luego se mantiene siempre hidratada. Entonces, yo dibujo sobre esa piedra con un material graso. Entonces, después la preparo, luego con mi rodillo que tiene tinta grasa, entinto sobre mi piedra, entonces grasa con grasa se unen y la tinta que estaba sobre mi rodillo se une a la parte de la piedra que tenía también el dibujo con grasa. El estarcido, o también le dicen stencil, es una plantilla que también funciona parecido a la serigrafía, pero que no hay malla, sino que es un cartón o es una mica, hasta una radiografía puede servir, donde yo recorto o puede ser por corte láser, pero yo voy dejando espacios que me dejan pasar tinta y otros que no. El ejercicio práctico de esta semana fue hacer un frotado o un frottage, que es una técnica bastante utilizada para hacer pruebas de impresión o como para registrar un material. Y es que con esta técnica nosotros recuperamos o imprimimos una superficie frotando la misma. Ponemos nuestro objeto, ponemos un papel encima y lo frotamos, lo remarcamos con mucha paciencia y de esa manera recuperamos la información de superficie, de relieve que tiene ese objeto. Entonces ahí vamos a ver a continuación ejemplos de ustedes mismos sobre frottage y sobre esta composición libre que
que tenían que hacer con la técnica del frotado. Entonces ahí algunos probaron distintos materiales con distintos lápices, pero nos va generando una textura bastante particular que tal vez dibujarla sería muy difícil, imprimirla sería muy difícil, pero el frotado nos permite recuperarla. Entonces ahí hay más ejemplos, se puede hacer eh, con objetos, con cosas vegetales, con plantas. Por ejemplo, ahí hay un llavero, unos envases de pastillas. Y los ejemplos de composición frotada, donde tendrían que eh, usar objetos con relieve, pero para generar una composición. Y hay otros ejemplos. Y eso sería el resumen de la clase 2 sobre tipos de impresión y sobre frotado.